No sé. Pues al rigor apelamos y saludamos a Ignacio Barrón, es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, que es la encargada de investigar este accidente. Y le agradezco que nos atienda porque son madrugadas para usted, que está ahora mismo en Chile. Señor Barrón, sé que participa en un congreso. Gracias de verdad por madrugar tanto o trasnochar tanto con nosotros. Hola, buenos días. Sí, bueno, pues quizá me salga la voz un poco de dormido porque aquí son las 5:30 de la mañana y bueno, ya estoy en Santiago y ya estoy listo para volar a Madrid el primer avión que salga. Pero como sigo en contacto con quien se puede y cómo se puede debido al wifi también, a veces que funciona, a veces que no, y aquí estamos. Señor Barrón, yo le voy a pedir que escuche de nuevo, compañeros, os pido que vamos a escuchar de nuevo toda la llamada, la primera y la segunda llamada, y usted me da su explicación, porque estábamos aquí bastante asombrados. No sé si he tenido oportunidad de seguir en el momento en el que el maquinista llama a la torre de mando en Atocha, le comunica de entrada que ha tenido un enganchón y luego ya es consciente de que ha habido un descarrilamiento, pero no del choque con el tren Alvia. Vamos a escucharlo. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Alamuz. Ah, ya te veo, Pues, sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya las ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Señor Barrón, entre la primera y segunda llamada dice el ministro Óscar Puente que habrían pasado unos 3 minutos. ¿Le da alguna pista lo que acabamos de escuchar? Pues en principio no, eso habrá que ver un poco con calma con el resto de datos y con el resto de información que se pueda obtener del propio puesto de mando o de las cabinas de los trenes. Mucho me parece 3 minutos, porque se ha hablado 20 segundos, pero en fin, eso habrá que analizarlo. Y que el maquinista no se haya enterado del descarrilo en una primera instancia, pues es normal. Un tren tiene 200 metros y si le ha 3 minutos entre la primera y la segunda llamada, y lo que dice el ministro es que el impacto, digamos, tras el descarrilamiento fue prácticamente inmediato. Dice que no son 20 segundos, que incluso podían ser menos, 9. Bueno, eso habrá que comprobarlo. Todavía no tenemos los datos se están recabando los datos de información de lo que llamamos la moviola, del puesto de control, y veremos a ver si son. De todos modos, eso influye relativamente poco. En este caso hay que hablar de dos cosas que han pasado. Uno primero es un descarrilo, y de eso es muy posible que el maquinista no se haya podido enterar. Hasta que no haya reconocido luego lo que ha pasado. Él pensaba que sería un enganchón de catenaria, y luego el impacto contra el otro tren. Y aunque le hayan pasado 3 minutos, es muy difícil poderle avisar al otro tren de que había invadido la vía. Es decir, probablemente en la segunda llamada es muy posible, no es la primera vez que oigo la llamada, solamente he tenido noticia de lo que más o menos se ha comunicado. Es muy posible que ya se hubiera producido el otro impacto. Entonces, ahí no sabemos. En este momento es un poco pronto para poder decir el tipo exacto que pasó. Pero ya digo, yo creo que son dos cosas distintas. El accidente, podríamos decir, menos grave, que es el descarrilo de los últimos coches del tren, Irio, y luego el impacto contra el otro tren que viene porque le han invadido la caja de su vía, ¿no? Y señor Barrón, ¿es normal que en la torre de control, en Atocha, no sepan nada? Que en la torre de mando no sean conscientes de que se ha producido esa colisión. Porque lo que le dicen es, no hay ningún tren circulando por esa vía, no te preocupes.
No, ellos tendrían que saber lo que circulaba. Lo que pasa es que si es un enganchón de catenaria, pues hombre, al principio ellos han tenido que detectar una caída de tensión, han tenido que detectar una serie de cosas, pero el tiempo, incluso aunque sean 3 minutos, en estas circunstancias el tiempo no es que vuele, es que es sideral, vamos, es rapidísimo, ¿no? Y ya digo, para que el propio maquinista haya descubierto que había habido descarrilo, no enganchón, y que había heridos, pues prácticamente es que no tiene tiempo en 3 minutos de recorrer todo el tren, los 200 metros. Lo que sí que debió notar es un frenazo tremendo, es decir, que en el momento en que se parte la composición se frena automáticamente, pero claro, 200 kilómetros por hora, aunque sea un frenazo de urgencia, pues son varios cientos de metros, probablemente sea 1 kilómetro lo que haya recorrido, y durante la noche es posible que ni se haya enterado, probablemente incluso ya se hubiera producido el impacto contra el otro tren. En fin, no lo sé, eso habría que verlo. El ministro lo que dice es que el impacto se había producido y que sorprendentemente los 5 primeros vagones del Lirio no se enteraron. Sí, claro. Que no tuvo afectación. Eso sería normal porque si se han roto la composición y se han quedado 3 coches en cola descarrilados y el resto de la composición ha seguido 800, 900 metros, pues es muy... eso en plena noche y después de un frenazo de urgencia, etcétera, pues para cuando uno quiera darse cuenta probablemente ya se haya producido el descarrilo, y yo eso lo veo relativamente normal. Vale. Ya lo que es la circunstancia de que no sabemos si él vio pasar el otro tren o no, parece que no lo habrá visto pasar. Parece que no lo vio pasar, porque por lo que cuenta por la llamada, no, la sensación es que si no lo hubiese informado, él sabe que ha habido un descarrilo y que hay heridos graves, pero no es consciente que haya pasado otro tren, porque su preocupación precisamente es que se avise para que se corte la circulación en la vía contigua, ¿no? Sin adelantarnos a su trabajo... Sí, diga. Es muy posible... A ver, es muy posible que él notara, pues eso, el frenazo, y que intentara reconocer el tren y que se diera cuenta de que hay heridos. Lo que pasa es que probablemente ya habría habido heridos solamente por el descarrilo. Entonces, quizá no sería consciente en ese momento de la gravedad. En fin, esos dos son hipótesis. Habrá que verlo luego con los tiempos, habrá que verlo con los... Habrá que verlo luego con los registros del puesto de control, con los registros, lo que se llama el registrador jurídico que llevan los trenes, las cajas negras en aviación, y viendo exactamente los tiempos. Ahí siempre suele haber un problema, pero eso también ocurre en la aviación, que suele haber siempre una pequeña diferencia en los timings, los tiempos de cada uno de los elementos que intervienen. Es sorprendente, pero eso pasa. Además, hemos comentado alguna vez con los colegas de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, ya les pasa también que cuando a uno le dice son las 19:45:27, en el otro son las 19:43:22. Es decir que, pero entonces, una vez que se sincroniza todo eso, pues habrá que ver exactamente. Pero bueno, yo creo que eso ya son elementos más o menos circunstanciales. Aquí lo gordo en este momento es por qué se... La causa, ¿no? Claro, a eso voy, porque el ministro Puente y el máximo responsable de IRIO hablaban de lo extraño del siniestro, ¿eh? Si le parece, vamos a escuchar lo que dijo el ministro el domingo. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, el tren es un tren IRIO, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Usted dice que no hay accidentes extraños, que todos los accidentes tienen una causa, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es un poco el adjetivo que se elige para cada caso. Cuando dice extraño, yo entiendo, pues eso, que no es normal que un tren descarrile así por las buenas, que algo ha tenido que ocurrir, y eso es justamente lo que hay que investigar. Yo siempre digo que, bueno, no digo, no, todo el mundo dice, las cosas se producen por algún motivo, y eso es lo que hay que esclarecer. De todos modos, ahora mismo, efectivamente, estamos centrados, y los investigadores están centrados en intentar averiguar la mecánica del primer descarrilo, pero eso ahí no se para la investigación. Habrá que tirar hacia atrás si realmente ha habido una rotura de un carril o de una soldadura, que es lo que parece ahora más probable. Habrá que ver por qué, habrá que ver cuándo se hizo esa soldadura. En fin, ahí están tomando nota. Hay que tener en cuenta que incluso todos los carriles tienen su fecha grabada, han tomado nota también de los carriles.
y de eso pues de momento no se puede adelantar nada, pero Pues- saber exactamente por Pues, qué, señor Barrón, cómo, cuándo. Claro, ¿Sí? usted, Barrón, eso de que la Sí. brecha en la vía dejara muescas en los primeros vagones hasta que colapsó, es, por ejemplo, hoy la portada del diario El Mundo dice que todas las ruedas del Lirio presentaban marcas del tamaño de una moneda coincidentes con el fallo de soldadura detectado. ¿Usted qué le dice? Porque entonces sí que Bueno, podríamos decir que esto fue la causa y no la consecuencia. Bueno, eso hay que comprobarlo, hay que comprobarlo eso, y en los trenes se ha pedido información también de los trenes que han pasado por delante de ese tren, es decir que Claro. puede haber. Lo que pasa es que en la vía también hay muchas veces hay imperfecciones, hay alguna piedra, alguna cosa que puede dejar alguna marca. Lo que pasa es que eso justamente es lo que hay que investigar ahora y lo que hay que ver. Y eso nos dará indicios de, pues, es un poco las cuestiones técnicas y muy, muy técnicas, muy especializadas de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, Señor cuando Barrón, sepamos... Sí. sabiendo que, Sí, sí, sí. que esta investigación está ahora mismo en sus manos, bueno, hay por un lado la que realizan ustedes desde la CIAF, pero también está evidentemente la investigación en los tribunales, ¿no? Hay mucha presión ahora para su organismo y para su persona, ¿no? Y hay quien dice que ustedes no son independientes porque dependen del Ministerio de Transportes. ¿Qué responde a eso? Que no dependemos para nada. Vamos a ver, dependemos, yo personalmente no. Es decir, lo que dependen es de que los investigadores son funcionarios y tienen, bueno, pues necesitan, pues tienen su sueldo, necesitan un despacho, unos medios, unos recursos que los facilita el Ministerio. Pero en cuanto al funcionamiento de la investigación, le puedo decir que somos completamente independientes. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna presión de nadie. Y, hombre, únicamente si la justicia, el juez te dice que hagas algo, pues lo tienes que hacer, pero quitando una orden judicial que pueda venir, te pueda prohibir o obligar a hacer alguna cosa, nosotros en ese sentido sí, se tiene que estar todo el mundo seguro de que es independiente y que hacemos lo que creemos que debemos hacer. La CIAF se compone de dos cosas. En el pleno, por un lado, que es un presidente, que soy yo, más 5 vocales, y el secretario. El secretario es funcionario también, que tiene voz pero no voto. Entonces tenemos unos plenos, la semana próxima tenemos uno precisamente, y entonces ahí decidimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y eso lo hacen los funcionarios, los investigadores. Los investigadores también, quiero decir, ninguno de los investigadores ha trabajado en Renfe ni en ninguna otra empresa pública. Son funcionarios de carrera. Además, para más datos, los 3 que estaban en el terreno son ingenieros de caminos con muchos años de experiencia en el puesto en el que están. Alguno incluso ya era muy veterano y estaba pensando incluso en jubilarse en algún momento. Pero bueno, eso todavía es una decisión suya, por supuesto. Y sé que además tienen ya investigadores sobre el terreno. Los primeros llegaron a la 1 de la madrugada, es decir, prácticamente horas después del impacto y de este doble. En cuanto se pudo, accidente. claro. Y ahora mismo, bueno, pues estamos todos muy pendientes de las conclusiones que arrojen. Le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya atendido y quiero decir, le puedo añadir díganos. un pequeño detalle para que se hagan una idea un poco del trabajo. Bueno, pues ayer por la noche, cuando ya estaban, bueno, más o menos estaban ya pensando en regresar después de tomar todos los datos sobre el terreno, pues uno de los investigadores regresó a Madrid con una furgoneta, bueno, no conduciendo naturalmente, pero una furgoneta custodiando las piezas que habían separado para analizar. Es decir, la continuidad en la custodia de las pruebas, eso es una garantía, de acuerdo con la autoridad judicial y con la fiscalía, etcétera. Pues esas piezas se llevaron a una furgoneta del Ministerio y iba uno de los investigadores, ingeniero de caminos, digo, para más datos, custodiando y para llevarlo a una dependencia del Ministerio donde está custodiada hasta que se lleve a analizar. Los otros dos estaban intentando recoger pruebas esta mañana y ha tenido que quedar una persona sola porque la otra tuvo que ir rápidamente a Málaga a tomar un avión para ir a Barcelona y apoyar a otro investigadora que han tenido que ir a los accidentes de Barcelona. Los accidentes que investigar, mucho trabajo entre manos ahora mismo. Señor Barrón, insisto, muchísimas gracias. Si le parece, vamos hablando en próximas semanas cuando empecemos a tener ya conclusiones Por más supuesto, ya desde Madrid y sin wifi ni nada de eso. Pues no se preocupe que la wifi nos ha permitido que la conexión fuese perfecta. Gracias de verdad.